comunidad. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha marcado profundamente. Algo que he guardado en mi interior durante muchos años. Prefiero permanecer anónimo, pero siento que este es el lugar adecuado para contar mi historia y escuchar sus opiniones al respecto. Todo comenzó cuando yo era un adolescente. Mi familia y yo habíamos vivido toda nuestra vida en Houston, rodeados de familia, de amigos. Nuestra casa siempre estaba llena de risas, de reuniones familiares y de esa calidez que solo el hogar puede ofrecer. Sobre todo de esa calidez de las familias mexicanas o latinas en general. Pero un día la vida nos dio un giro inesperado. Mi papá, que trabajaba en proyectos de ingeniería, fue asignado a un proyecto temporal en Oregon. La mudanza era solo por unos meses, pero esos meses se convirtieron en la etapa más extraña y solitaria de nuestras vidas. Nos mudamos a una casa en una calle tranquila, rodeada de árboles altos y frondosos. Desde el primer momento, la casa me pareció salida de una película. Una estructura antigua, con un aire de misterio que me hacía sentir inquieto. Pero no era solo yo quien lo sentía. Mi hermanito, que en ese entonces tenía solo 3 años, se mostraba visiblemente incómodo. Para él, el cambio fue especialmente difícil. Había sido muy cercano a nuestras 2 abuelas que lo cuidaban casi todos los días, y dejar atrás todo lo que conocía fue un golpe duro. Además, no le gustaba la casa. La odiaba. Decía que había algo en ella. Mi hermanito hablaba de un señor. Nos decía que había un hombre muy flaco, cubierto de tierra, con un pantalón roto de mezclilla, descalzo y sin camiseta, que se le acercaba a él, pero se escondía cuando los demás estábamos cerca. Al principio, por supuesto, que lo tomamos como una fantasía, algo que un niño inventa para llamar la atención o para mostrar su deseo de regresar a Houston. Le decíamos que le creíamos y que lo protegeríamos, pero en realidad no le dimos nunca mucha importancia. Pensábamos que era solo su forma de manifestar su descontento con la mudanza. Pero todo cambió una noche, cuando mi papá nos despertó a todos con un grito espantoso en plena madrugada. Nunca había escuchado a mi papá gritar así, y eso me llenó de un miedo profundo. Salió corriendo del cuarto con un cuchillo en la mano, revisando cada rincón de la casa. Nos llevó a mi hermano y a mí a su cuarto, y luego le dijo a mi mamá que saliéramos, que esperáramos en el carro. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir el terror en el ambiente. También mi mamá lo sentía. Desde el carro vimos cómo mi papá revisaba toda la casa. Cuando finalmente salió, llevaba una mochila y nos dijo que nos íbamos a un motel. Fue ahí cuando intentábamos dormir, donde escuché a mis padres hablando sobre lo que había pasado. Mi papá contó que había escuchado un ruido en medio de la noche, algo que rascaba la puerta de su habitación. Al principio lo ignoró, pensando que era parte de un sueño, pero el ruido persistió. Cuando finalmente despertó por completo, notó que la puerta estaba entreabierta, lo cual era muy extraño. Se incorporó a la cama, tratando de aclarar su vista, y entonces lo vio. Algo. Un hombre con el pelo largo y sucio asomaba la cabeza por la puerta. Sus dedos largos y huesudos rascaban la madera, produciendo ese sonido inquietante. Mi papá se quedó paralizado. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue cuando vio los ojos de esa cosa. Brillaban en la oscuridad, reflejando una luz que no estaba ahí. Y lo peor de todo, le estaba sonriendo. Fue en ese momento cuando mi papá gritó. Aquella figura salió corriendo y mi padre, aún sin entender bien lo que estaba ocurriendo, lo siguió hasta la sala donde lo perdió de vista en la oscuridad. Asegura que no fue un sueño, que lo vio claramente desaparecer en ella. Revisó toda la casa, pero lo único que encontró fueron marcas de lodo en la puerta y un par de huellas en la sala. Solo dos huellas, como si esa cosa se hubiera desvanecido en el aire. Después de esa noche nos mudamos a un hotel, donde permanecimos por 2 semanas mientras mi papá negociaba su cambio de proyecto.
Volvimos a Houston tan pronto como pudimos. Y mi papá tiene su propia teoría de lo que ocurrió. Está convencido de que alguien se metía en nuestra casa. Un intruso. Un loco que vivía en el bosque y que nos espiaba. Mi mamá, por otro lado, tiene una diferente. Cree que mi hermano, desde antes de mudarnos a Oregon, ya estaba viendo algo muy parecido. Dice que en Texas se había mencionado a ese hombre, pero que en Oregon, en aquella casa, esa presencia se hizo más fuerte. Se volvió tan real que incluso mi papá pudo verla. Yo no sé qué creer. Mi padre es un hombre lógico, no se deja llevar por fantasías. Pero lo que vi en sus ojos esa noche fue un terror genuino. Un miedo que nunca había visto en él. Me gustaría saber qué opinan ustedes, comunidad. ¿Qué creen que fue lo que realmente ocurrió en esa casa? Gracias por su atención. Nunca olvidaré ese verano. Mis recuerdos de la casa de la abuela Juanita siempre habían sido cálidos, llenos de risa y el aroma tan recién horneado. Pero esa vez, algo en el ambiente era distinto. Y aunque no lo entendía en su momento, una parte de mí presentía que algo estaba por pasar. Llegamos al pueblo enclavado en las montañas de Durango a media tarde. El viaje había sido largo y tortuoso, con curvas que parecían no tener fin, mientras ascendíamos por caminos estrechos bordeados de árboles que se alzaron como centinelas antiguos. El cielo, que en la ciudad era un azul inmutable, aquí era un tapiz cambiante de nubes grises que se movían muy lentamente, como un presagio. La casa de la abuela estaba rodeada por un jardín descuidado, donde la naturaleza había reclamado su terreno. Y es que ella cada vez podía ponerle menos atención. Ya estaba débil y no podía trabajar en él como antes. Las paredes de adobe de su casa, aunque sólidas, mostraban las cicatrices del tiempo, y el tejado cubierto de musgo resumaba humedad. A lo lejos la montaña se veía majestuosa, su cima como casi siempre perdida en la niebla, en esa niebla que nunca se disipaba del todo. El aire era denso, impregnado de humedad, y una brisa helada que nos rodeaba como un abrazo de bienvenida cada que íbamos para allá. Ese frío nos hacía sentir en la montaña, en la casa de la abuela, y al mismo tiempo nos recordaba lo lejos que estábamos de la calidez de nuestras casas en la ciudad. Los adultos casi siempre parecían ajenos a esa atmósfera. Mi mamá, mis tíos, todos estaban ocupados con los preparativos de la cena como siempre, charlando, poniéndose al corriente. Y mientras tanto, aquella tarde, mis primos Cale y René, junto con mi hermana Adriana, decidieron explorar los alrededores. Yo era un poco mayor y preferí quedarme cerca, viendo cómo corrían y gritaban entre las sombras de los árboles. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la curiosidad me venciera, y decidí seguirlos, ver a dónde se habían ido. Cuando vieron que los alcancé, ellos tomaron valor para adentrarse más en el bosque, sin pensar en esas historias que los adultos solían contar para asustarnos. Había algo en esos árboles, en la forma en que sus ramas se retorcían hacia el cielo, que a mí me hacía sentir siempre pequeño, insignificante. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre el follaje espeso, y hacía sombras que parecían moverse a nuestro alrededor, como si el bosque tuviera vida propia. El suelo bajo nuestros pies estaba húmedo y blando, y cada paso levantaba un leve olor a tierra mojada que me enamoraba. ¿Escucharon eso?, preguntó Adriana, deteniéndose de repente. Su voz, normalmente firme, tenía un matiz de inquietud que me puso en alerta. Nos quedamos en silencio, atentos, intentando distinguir algo. Y entonces lo escuchamos. Era un sonido débil, apenas un murmullo, pero claramente humano. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sé que es difícil de entender, pero esa es la única forma en la que podría explicarlo. Ayuda, por favor, ayúdame, decía, como un suspiro arrastrado por la niebla.
Nos miramos entre nosotros, buscando en los rostros ajenos la confirmación de lo que habíamos escuchado. La niebla, que hasta ese momento había sido una presencia distante, comenzó a envolvernos, haciendo que el bosque se sintiera aún más cerrado, que nos oprimiera. Vamos a buscar. Es alguien que necesita ayuda, dijo René, con la valentía que solo un niño puede mostrar en una situación así. Sin esperar respuestas, se adentró más en el bosque, seguido de cerca por Kale y Adriana. Yo, sintiendo una mezcla de temor, de curiosidad, pero sobre todo de responsabilidad por ellos, lo seguí, aunque una parte de mí me gritaba que volviera. El bosque parecía cambiar a medida que nos adentrábamos. Los árboles, antes robustos y vibrantes, ahora parecían marchitos, sus troncos cubiertos de musgo oscuro y las ramas, torcidas como manos esqueléticas, se extendían hacia nosotros. El aire se volvió más denso, cargado de una humedad distinta, pesada, que se adhería a nuestra piel. La niebla se espesó, reduciendo nuestra visión a unos pocos metros. La tierra a nuestros pies se volvía cada vez más blanda, casi como si el bosque intentara tragarnos. Finalmente llegamos a un claro. En el centro había un árbol distinto a todos los demás. Su tronco era grueso y retorcido, como si hubiera sufrido siglos de tormento. Pero lo que nos detuvo en seco fue lo que vimos junto a él. Atada al árbol, con una soga vieja, estaba una mujer. Su piel pálida y casi translúcida se fundía con la corteza, como si el árbol estuviera absorbiéndola lentamente. Sus ojos nos miraron con una mezcla de desesperación y esperanza. «Por favor, ayúdame», susurró la mujer, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Extendió una mano hacia nosotros, una mano delgada, en los huesos, con uñas largas y negras. Mis primos y mi hermana retrocedieron por miedo, y yo sentí un nudo formarse en mi estómago. «¿Quién eres?», preguntó Adriana. Su voz estaba temblando, pero manteniendo la compostura. La mujer cerró los ojos como si estuviera al borde de la inconsciencia. La imagen era tan surrealista que una parte de mí quiso creer que era una alucinación, una ilusión creada por la niebla, por el cansancio. Pero algo en mi interior, una intuición primitiva, me decía que lo que estábamos viendo era real. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, mirando a la mujer sin saber qué hacer. El miedo nos paralizaba, y aunque sabíamos que debíamos hacer algo, ninguna parte de nosotros se atrevía a acercarse. Finalmente fue René el que dio el primer paso atrás. «No podemos. Tenemos que avisarle a los demás. A mis papás, a mi abuelita», dijo, con su voz quebrada por el terror. Asentí, incapaz de articular palabra tampoco. Los cuatro dimos media vuelta y comenzamos a correr, tropezando en la maleza, sintiendo como las ramas, las raíces parecían querer atraparnos. La niebla nos envolvía cada vez más, y el eco de la voz de la mujer resonaba en mi mente con cada paso que daba. Me sentía culpable por dejarla así, por no haberla ayudado. Llegamos a la casa jadeando, con el miedo reflejado en nuestros rostros. Los adultos nos miraron con sorpresa, y cuando comenzamos a contar lo que habíamos visto, sus expresiones cambiaron de incredulidad a preocupación. Pero fue la abuela Juanita quien realmente entendió la gravedad de lo que estaba pasando. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, se oscureció. Sus ojos adquirieron una intensidad que nunca antes había visto. «Llévenme para allá. Quiero ver», dijo con una voz firme, casi autoritaria, muy diferente a la que siempre usaba con nosotros. Aunque estaba muy débil y necesitaba ayuda para caminar, ninguno de nosotros se atrevió a contradecirla. El camino de regreso al claro fue silencioso. La niebla parecía más densa, como si el bosque mismo quisiera ocultar lo que habíamos visto.
Cuando llegamos, mis padres y mis tíos comenzaron a buscar desesperados, tratando de encontrar a la mujer que habíamos descrito. Pero no había rastro de ella. Solo encontramos ese árbol, oscuro y retorcido. La abuela se acercó lentamente a él y sin decir palabra comenzó a rezar. Sus palabras, en un susurro casi imperceptible, flotaban en el aire, y el viento, que hasta entonces había estado quieto, comenzó a soplar suavemente, como si respondiera a sus plegarias. Nosotros, los niños, nos quedamos atrás, observando en silencio. Sabíamos sin que nadie nos lo dijera que algo importante estaba pasando. Después de unos minutos, la abuela se volvió hacia nosotros con una expresión que mezclaba tristeza y cierta resignación. Lo que vieron fue real, dijo en voz baja, mirando a mis padres y tíos que aún parecían incrédulos. Esa mujer vivió aquí hace mucho tiempo. Era una bruja, atrapada por sus propios maleficios. Los árboles todavía la recuerdan, y por alguna razón, hoy decidió mostrarse a ellos. Pero no tengan miedo, ya no puede hacernos daño. Debemos respetar su descanso. El regreso a la casa fue silencioso. Nadie se atrevió a hablar de lo ocurrido, como si al hacerlo corriéramos el riesgo de atraer de nuevo aquella presencia. La abuela Juanita, que siempre había sido el pilar de la familia, parecía más cansada que nunca. Al llegar a la casa se retiró a su cuarto sin decir palabra. Los adultos, aunque intentaron disimular, no pudieron ocultar la preocupación. Esa noche el silencio en la casa era casi palpable. Hasta los ruidos habituales del bosque, el canto de los grillos y el crujido de las ramas parecían haberse extinguido por completo. Me quedé despierto mucho tiempo, nada más mirando el techo de mi habitación que compartía con mis primos, tratando de entender lo que habíamos visto. El miedo se había instalado en mi pecho, y aunque trataba de convencerme de que todo había sido producto de nuestra imaginación, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro, antiguo, nos había observado desde las sombras y que seguía allá afuera. A medida que las horas avanzaban, el silencio de la noche se volvió casi insoportable para mí. Mis ojos recorrían la oscuridad de la habitación, buscando alguna señal, algún indicio de que lo que habíamos experimentado no era real, de que estaba loco, de que era mi imaginación. Pero la casa permanecía en un mutismo inquietante, como si el propio bosque hubiera decidido mantener su secreto oculto, como si fuéramos parte de ese secreto a partir de entonces. No sé en qué momento me quedé dormido, pero mis sueños estuvieron llenos de imágenes confusas. Soñé con una mujer atada al árbol, con su mirada vacía, con la niebla espesa que nos rodeaba, y la voz de la abuela Juanita rezando en un idioma que yo no entendía. Me desperté varias veces con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, solo para encontrarme en la misma oscuridad silenciosa, en esa maldita oscuridad. A la mañana siguiente el clima había cambiado. El sol apenas lograba perforar la neblina que aún cubría la montaña, y el aire estaba impregnado de una humedad fría que se colaba por cada rendija de la casa. Mis papás, mis tíos, trataban de actuar como si nada hubiera pasado, pero la tensión era evidente. Los niños nos quedamos cerca de la casa, demasiado asustados ya como para aventurarnos de nuevo en el bosque. Incluso la abuela, normalmente madrugadora, no había salido de su cuarto. Pasaron algunos días antes de que alguien mencionara el incidente. Fue durante una cena, en la que el ambiente era silencioso, triste, y las conversaciones pocas. Mi mamá, con una voz suave y llena de preocupación, le preguntó a la abuela qué había pasado realmente en el bosque. Mi abuelita, que hasta ese momento había estado en silencio, levantó la vista de su plato y nos miró a todos. Sus ojos oscuros reflejando algo más profundo que el simple cansancio.
Esa mujer, comenzó a decir, con su voz baja pero firme. Esa mujer fue alguien que vivió aquí hace mucho tiempo. Una bruja condenada por sus propios actos. La gente del pueblo solía contar historias sobre ella, sobre cómo usaba los árboles del bosque para esconder sus maleficios, para espiar a aquellos que vivían cerca. Pero un día, la gente de aquí se cansó. La atraparon y la ataron a un árbol, esperando que la naturaleza misma se encargara de ella. Y así fue. Pero su espíritu nunca descansó. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran en la boca. Decía a mi mamá que los árboles la absorbieron, que le hicieron parte de ellos. Y de vez en cuando el clima y las circunstancias son las adecuadas, su espíritu se muestra, buscando liberarse. Lo que ustedes vieron, niños, fue su desesperación, su intento de aferrarse a la vida. Pero liberar su espíritu solo traería mal a quienes lo hagan. Por eso es mejor dejarla donde está, en paz, aunque esa paz para ella sea fría y oscura. La habitación quedó en silencio después de las palabras de la abuela. Nadie sabía qué decir. Una parte de mí quería preguntar más, quería entender, pero otra, más sabia, sabía que algunas cosas era mejor dejarlas sin respuesta. Esa fue la última vez que hablamos a la mujer en el árbol. La vida siguió adelante y con el tiempo, la familia dejó de visitar tanto la casa de la abuela. Sin embargo, cada vez que yo regresaba, no podía evitar mirar hacia el borde del bosque, buscando entre las sombras algún rastro de esa presencia que había marcado mi infancia. Nunca volví a escuchar esa voz, ni ver esa figura pálida entre los árboles, pero el recuerdo permaneció conmigo, como una cicatriz invisible. Hoy, ya adulto, aún me pregunto qué fue lo que realmente vimos ese día. ¿Era solo una leyenda, una historia contada para asustar a los niños, o había algo más? Algo que el bosque mismo había decidido mostrarnos. Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa es segura. Ese verano cambió la forma en que veía el mundo, y aprendí que hay fuerzas en la naturaleza, que es mejor dejarlas en paz, nunca descubrirlas. Y aunque no volví a escuchar esa voz, cada vez que siento una brisa fría o veo la niebla descender sobre las montañas, aunque esté a miles de kilómetros de distancia, aunque esté en otra parte del mundo, no puedo evitar recordar a la mujer en el árbol, atrapada para siempre entre este mundo y el siguiente, esperando una liberación que nunca llegará. Espero. Comunidad, seguimos por aquí, agradeciendo de antemano que sigan escuchando historias de fantasmas, asustándose, y les invitamos a dejarnos su opinión, su teoría sobre los relatos de esta noche. Les recuerdo que les voy a dejar un enlace para que encuentren mi libro de cuentos, Relatos de la Noche, y también la novela gráfica. De esta ya quedan como menos de 100 ejemplares por allá afuera, y como les decía, no va a haber más ediciones, así que son de colección total. Las que se encuentren son las últimas. Nos veremos muy pronto en más firmas para que los puedan llevar, tanto el libro como el cómic, lo que ustedes prefieran, o ya saben que pueden llevar hasta una hoja de papel y yo se las voy a firmar, porque lo que me importa, más que compren esto, es poder convivir con ustedes y ver de frente a la gente que hace esta comunidad. Así que les recuerdo, cuando haya firmas, aunque no tengan el libro, aunque no lo hayan podido comprar, vayan, porque va a ser un verdadero gusto saludarles. Por ahora continuamos con una historia más, porque no, aún no sobrevives al episodio de esta noche. Mi papá siempre me contaba con cierta reserva una historia que por muchos años le impidió permitirme ir a acampar. Aunque el acampismo es una actividad que nos apasiona con la familia, él no podía evitar sentir un profundo temor
ante la idea de dejarme aventurarme en la naturaleza por mi cuenta. No fue hasta que me convertí en adolescente que decidió confiarme en la razón de su miedo. Era una noche como cualquier otra, cuando él era joven, y había decidido ir a acampar con su hermano Malio y su vecino Ray. Solían frecuentar un campo en el bosque, apenas un par de kilómetros adentro, un lugar que consideraban seguro y familiar. Esa noche, después de cenar alrededor de la fogata y de apagar las brasas, se metieron en la casa de campaña para descansar. El olor de la leña aún quemada flotaba en el aire y todo parecía estar en calma. Pero entonces, algo extraño sucedió. Escucharon un llanto, suave al principio, pero lo suficientemente claro como para captar su atención. Pareció el llanto de una mujer, sollozando en la oscuridad del bosque. No era un sonido distante, sino que se acercaba lentamente hacia ellos. Al principio intentaron ignorarlo, pensando que podría ser un animal, o simplemente el viento jugando con sus mentes. No sería la primera vez. Pero el llanto persistía, rodeándolos, como si una presencia invisible estuviera caminando alrededor de su tienda. Malio, el más curioso de los tres, se asomó por el cierre de la tienda, abriéndolo apenas un poco, pero no vio nada. Sin embargo, el llanto seguía moviéndose, pasando justo frente a la puerta, pero sin que se viera ni una sombra, ni una figura, nada. Solo el sonido inquietante y doloroso. Decidieron no hacerle caso, convencidos de que podría tratarse de un fantasma. En ese bosque ya habían escuchado historias de apariciones, de almas en pena que vagaban entre los árboles. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de ellos esperaba. El cierre de la campaña, aquel que se suponía los mantenía a salvo, comenzó a moverse. Algo o alguien estaba intentando abrirlos desde fuera. Lo veían claramente. La cremallera subía y bajaba lentamente como si unas manos invisibles intentaran forzar la entrada. Fue Ray quien con un acto reflejo se abalanzó sobre el seguro, evitando que se abriera por completo. En ese momento, el llanto se volvió más fuerte, casi ensordecedor, rodeándolos como una tormenta. Y de repente, así como llegó, el sonido cesó. El bosque se sumió en un silencio absoluto, tan denso que podían escuchar sus propios corazones latiendo en sus pechos. Pero ese silencio duró solo un segundo, porque de pronto el llanto se escuchó de nuevo, esta vez desde lo profundo del bosque, como si la presencia se hubiera alejado rápidamente, dejando tras de sí un eco de angustia. Mi papá había oído hablar de los espíritus del bosque, de los duendes que, según las leyendas, hacen esos sonidos para asustar a quienes adentran en sus dominios sin permiso. Pero hasta esa noche nunca había creído en esas historias. Esa experiencia lo marcó para siempre, y fue la última vez que acampó o pisó un bosque. Fue por esa razón que le costó tanto trabajo permitirme hacerlo a mí. Por suerte, hasta el día de hoy, yo no he escuchado ni visto nada raro en las acampadas, pero no puedo evitar pensar en esa historia cada vez que me encuentro en medio de la oscuridad del bosque, con solo una delgada tela separándome de lo desconocido, de la oscuridad, de la noche